Y bueno, vamos a empezar esta presentación del libro La construcción de un vínculo con Mónica Toussaint, quien nos va a hablar un poco de Matías Romero y su importancia. Muchas gracias, Gerardo. Quiero empezar retomando algo de un par de elementos de la presentación anterior, en donde se mencionaba la importancia de que estos libros no solo los leen nuestros alumnos, nuestros colegas o algunos especialistas en estos temas, sino que son del interés de gente joven a la que le gusta leer, a la que le gusta descubrir nuevas temáticas. Y quiero empezar saludando a mi club de lectura de Las Bengalas, que están en espera de ambos títulos para empezarlos a leer, y que son mujeres que están en México, en diferentes lugares de la República, y también en Estados Unidos y Canadá. Entonces es muy interesante cómo la gente joven está buscando conocer a estos personajes de la historia de México desde distintas latitudes. Por otro lado, algo que me gustaría comentar es precisamente María de Jesús, que presentó el libro anterior, me quitó mi primera frase, que era: Matías Romero es un personaje fascinante. Yo no me he podido desprender de Matías Romero desde que lo conocí. Creo que lo conocí primero a él que al doctor Bursa. Y muchas veces que hablo de Matías Romero, las personas me dicen: es que usted habla como si hubiera platicado con él y fueran amigos. Y casi que Matías Romero es una especie de amigo que me revisita periódicamente. Y aunque yo de pronto estoy, como vieron ustedes, trabajando temas muy actuales, siempre regreso a estudiar a Matías Romero y siempre encuentro nuevas cosas. Los documentos, la correspondencia oficial y la correspondencia personal de Matías Romero son también fascinantes, y se van desarrollando una serie de vetas sobre el personaje que es inacabable. Yo tuve una entrevista con el sobrino, no sé si es nieto o bisnieto, José Romero, hace 20 años, y me comentó que en el testamento de Matías Romero se decía que heredaba una serie de propiedades, etcétera, en México, en el Soconusco, y 30 toneladas de papeles y documentos. O sea, el archivo de Matías Romero es inagotable. Realmente comprender a este personaje nos llevaría varias vidas, pero lo que vamos haciendo y lo que aparece en este libro ha sido algo muy importante, precisamente porque Matías Romero tiene diversas facetas. Fue diplomático, fue secretario de Hacienda, tuvo muchos negocios, hizo grandes amigos en Estados Unidos, quiso construir un ferrocarril en el sur de México. Es decir, esta vinculación entre política y negocios, entre intereses personales e intereses públicos, es algo manifiesto en él. Y nada más voy a darles algunos breves datos, porque ya después tienen que leerlo en el libro. Matías Romero nace en Oaxaca en 1837, estudia en el Seminario de la Santa Cruz y luego ingresa al Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. Y ahí lo interesante, más allá de sus estudios, es que fue alumno de Benito Juárez y condiscípulo de Porfirio Díaz. Entonces, desde ahí se va configurando estas redes de amistad, de compadrazgo, de vínculos personales entre personajes de la política mexicana del siglo XIX. Después se traslada a México y ahí empieza a contactar también a personajes como Melchor Ocampo, Sebastián Lerdo de Tejada, Mariano Riva Palacio. Matías Romero se dice que tenía una gran facilidad para relacionarse con otras personas, y en efecto, si uno ve a la hora de consultar su correspondencia, tienes un directorio como si fuera un directorio telefónico casero, y entonces con quién se escribió, que su apellido termina en A, en B, en C, en D, o sea, puedes recorrer todo el abecedario para ver la correspondencia de Matías Romero. Fue muy importante porque desde el principio decidió que quería ser diplomático y estudió francés e inglés. Y cuando busca trabajo, obviamente, ¿a quién recurrimos en primera instancia? A nuestros maestros. Y él recurrió a Benito Juárez. Benito Juárez lo recomendó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde redactaba las cartas y luego se las firmaban algunos personajes. Y pues no solo ambos eran originarios de Oaxaca, sino que también compartían una serie de valores, ideales y de principios políticos basados en el liberalismo de la época. Y su amistad se incrementó con el paso de los años. Simplemente rastrear la amistad y la relación de
Matías Romero y Benito Juárez nos daría para un libro completo. Durante la Guerra de Reforma es un colaborador del gobierno y precisamente Juárez le pide a Romero hacerse cargo de las relaciones entre México y Estados Unidos y lo nombra lo nombra secretario de la legación en Washington. Después se le otorga el nombramiento de embajador y ministro plenipotenciario cuando apenas tenía 25 años. O sea, uno piensa que estamos en una plena crisis tremenda en el gobierno y nuestro representante, ni más ni menos que en Estados Unidos, tenía solo 25 años. Finalmente regresa a México algunos meses, pero se va de nuevo a Washington y la idea era contribuir desde ahí a consolidar el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Juárez frente a los franceses. Y no solo es esta práctica diplomática, sino que también busca conseguir préstamos, armas, municiones, etcétera. Sí, es decir, es una práctica para conseguir apoyos muy, muy concretos. Es muy importante en la historia de Romero su vida en Estados Unidos porque se va haciendo amigo de ciertos empresarios, de cierta gente del gobierno de Estados Unidos. Se vuelve íntimo amigo de Ulysses Grant, que había sido presidente de Estados Unidos. Incluso en algún momento incursionan juntos para este negocio del ferrocarril en el sureste mexicano. Y también Romero empieza a ver en Estados Unidos esta idea de progreso, de construir ferrocarriles, de ver telégrafos, de construir caminos, etcétera, y de cómo vincular la política y los negocios. Además de toda esta parte, digamos, diplomática, se hace cargo de la Secretaría de Hacienda en México en varias ocasiones y también ahí tiene todo un proyecto innovador porque lo que quiere es hacer una reforma económica y ejercer un control y una supervisión del gasto público mexicano. Es decir, Matías Romero tiene una claridad mental y una claridad de proyectos políticos, económicos muy, muy importantes. Además, en algún momento, por cuestiones de salud, deja la Secretaría de Hacienda y decide emprender proyectos de negocios en el Soconusco, que eso lo pueden ver en el libro anterior que presentamos. Es muy importante porque para él era indisoluble la vinculación que había entre el progreso económico nacional y el progreso individual de los distintos empresarios en México. Entonces, es importante también su presencia en el Soconusco porque ahí conoce al presidente de Guatemala en ese momento, Justo Rufino Barrios, con el cual hace una relación de amistad muy cercana y luego por los conflictos en la frontera terminan peleados y más adelante negociarán el Tratado de Límites. En Estados Unidos vuelve a ser representante de México en los años 80 y no solo negocia desde ahí el tratado de límites con Guatemala, porque Guatemala había pedido el apoyo de Estados Unidos y Matías Romero se encarga de negociar un tratado, pero evitar la intervención de Estados Unidos, y también es el promotor principal del Tratado Comercial de Reciprocidad con Estados Unidos de 1883, el cual es ratificado por México, pero finalmente en Estados Unidos no se ratifica. El chiste es que finalmente vuelve a ser ministro plenipotenciario del 93 al 98. Durante este periodo la legación se adquiere el rango de embajada y él es nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de México en aquel país y muere en 1898. Como dije, Matías Romero residió más de 20 años en Estados Unidos, lo cual lo hace una pieza fundamental para el planteamiento central de este libro, que es la construcción del vínculo y las relaciones de México con el país del norte. Y él estuvo defendiendo y representando los intereses del país con 3 presidentes, Juárez, Manuel González y Porfirio Díaz, lo cual es una de las facetas más que lo hace una figura fascinante. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta ágil y muy completa introducción al personaje y bueno, ya con eso nos queda muy claro pues sí, el calibre de Matías Romero como funcionario, como diplomático. Y bueno, antes de darle la palabra a la doctora Rosario Rodríguez para que ella nos comente sobre el contenido del libro, yo nada más muy brevemente les daré
pues un poco el contexto de la producción del libro, porque este libro surge de un proyecto que creo que es, que fue muy satisfactorio coordinar y que, bueno, uno de los frutos del proyecto obviamente es el libro. Y justo hablando de la importancia de Romero como funcionario, como diplomático, él deja un registro muy amplio de documentos, deja un legado documental amplísimo, ¿no? Matías Romero era lo que hoy en día llamaríamos un workaholic. Trabajaba todo el día, escribía como loco, no dejaba de escribir. Tenía además algo que la historiadora Guadalupe Monroy llama una manía acumulativa, lo cual quiere decir que guardaba absolutamente todos los papeles y documentos que caían en su poder, y eso pues lo ha hecho también una bendición para todos los historiadores, porque siempre pues tiene muchísimos documentos. Este enorme legado documental que dejó Matías Romero con los años se fue dividiendo. El grueso de su correspondencia está en el Banco de México. Ahí hay una colección de más de 50,000 documentos. Entonces, ese es un repositorio muy importante. Obviamente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores también ahí, ahí están toda su correspondencia oficial como representante diplomático del Gobierno de México en Estados Unidos, y otras también otros documentos. En el ISUE de la UNAM también hay parte de su correspondencia, y una parte comparativamente pequeña pero importante de sus documentos quedó todavía en poder de su familia, de sus descendientes. Y eso es lo que está, esa parte de los documentos de Romero es la que está íntimamente relacionada con este libro. En 2017, José Romero Kit, que es descendiente de Romero al que entrevistó Mónica hace ya algunos años, entró en contacto con el Instituto Mora, y bueno, pues él nos decía que su familia tenía todavía esta colección. Ellos tenían, pues sí, como el deseo de darle difusión de alguna manera, de darle importancia, de permitir que los historiadores pudieran acercarse y tener acceso a esa colección de documentos. Y bueno, después de una serie de conversaciones, acordamos, afortunadamente, que la familia le prestaría esa colección al Instituto Mora para que se digitalizara y pudiera utilizarse y ponerse a disposición del público. Entonces, otro factor ahí muy importante fue que se obtuvo financiamiento del CONACYT justo para hacer la digitalización de todos esos documentos. Entonces, eran cerca de 5,000 cartas, más de 8,000 imágenes, se digitalizaron y se organizaron en un archivo digital que muy pronto se va a poner ya a disposición del público en la página web del Instituto Mora, y en una digitalización de altísima calidad que facilita mucho la consulta de los documentos. Y bueno, eso va a estar ya muy pronto a disposición de todos los que estén interesados en el personaje y en las relaciones de México con Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, esa era la parte del proyecto correspondiente al archivo, pero obviamente también de manera complementaria, otro objetivo era pues también revisitar al personaje, volver a analizar distintos aspectos de su desempeño diplomático, aprovechando que nuevos materiales que antes habían estado pues metidos en cajas y a los que solo la familia había tenido acceso, pues de pronto esos materiales pues quedaron disponibles para un equipo de investigadores que pues pudo verlos pues prácticamente por vez primera. Entonces, los 8 autores que colaboran en este libro, tuvimos, en la medida en la que se fueron digitalizando los materiales, fuimos teniendo acceso, pudimos revisarlos, y nos reunimos en un seminario a lo largo de más de 2 años para trabajar, para discutir sobre los documentos, ver qué nuevos hallazgos habíamos hecho, ver de qué manera estos materiales posibilitaban una nueva mirada a Matías Romero como personaje, y también a muchos de los asuntos muy importantes en los que había estado involucrado en su desempeño como diplomático, ¿no? Entonces, pues ese es el resultado de este proyecto, el libro que están viendo ustedes ahí. Fue, como digo, muy satisfactorio participar en él.
y el objetivo, insisto, pues era producir un análisis novedoso de varias facetas de su desempeño diplomático. Y bueno, qué tanto éxito o no habremos tenido en esa empresa, pues ahora nos lo va a decir Rosario Rodríguez, y entonces ahora le doy la palabra para que nos comente sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación a comentar, a brindar algunas impresiones de la mirada que yo tengo sobre los diferentes trabajos. De entrada me gustaría pues felicitar al Instituto Mora. Creo que el esfuerzo por digitalizar el archivo personal de Matías Romero realmente es algo muy loable, y también pues felicitar al equipo de trabajo que no solamente fueron académicos, sino fueron becarios, administrativos, quienes se han dado a la tarea de preservar la memoria de este personaje que Mónica lo ha dicho, tan fascinante. Sin embargo, yo creo que es uno de los personajes más relevantes de la historia de México, del México decimonónico de la segunda mitad del siglo, porque no solamente él fue un personaje que mantuvo esos nexos desde su natal Oaxaca, como ya lo comentó muy bien Mónica, sino él va a ser un personaje que va a adquirir tantas habilidades y tanto conocimiento en su interactuar con los Estados Unidos, que va a ir no solamente estando pues más de 2 décadas de manera intermitente en los Estados Unidos, sino que él va a marcar y va a diseñar el modo de la diplomacia de México posterior. Creo que el uso de esas habilidades del cabildeo, el uso de la prensa, de las redes, ese don que comenta Mónica que tenía de relacionarse, lo vemos muy bien con los nexos que construyó en Estados Unidos, pero también en México. No fue fácil para Matías Romero estar en una administración como la de Benito Juárez, la intervención francesa, y estar después gestionando e interactuando en Estados Unidos siendo tan joven como lo era. Pero era un joven, pero no era un inexperto, era una persona preparada. Desde su juventud él tenía ya habilidades, herramientas, y sobre todo, como se ve en el primer capítulo del libro, él ya tenía una perseverancia y una gran habilidad en su quehacer. Entonces, de entrada, felicitar al Instituto Mora, felicitar al coordinador por el trabajo desarrollado, y también a los académicos participantes en cada uno de estos capítulos. Yo voy a iniciar señalando la importancia del archivo personal de Romero, pero bueno, ya lo hizo Gerardo, lo hizo de una manera muy atinada, y yo me pude percatar a lo largo de los capítulos cómo ya se ve el potencial de este archivo, que dicen que es menor, que es pequeño. Sin embargo, el resultado es buenísimo. Es muy bueno en el libro, cómo hay nueva documentación, nuevas fuentes que nos arrojan luz sobre un personaje que se cree muy estudiado, pero no lo es. No lo es todavía, y ya nos han apuntalado nuevos temas de estudio. Este libro se encuentra estructurado en 8 capítulos, ¿sí? Y va siguiendo un recorrido, nos va guiando de una manera cronológica. Aquí también, además de guiarnos de manera cronológica, se nota el cuidado de la edición. Es una edición muy cuidada,
La narrativa que se usa es muy fluida, tanto para compañeros especialistas como para público, el lector más amplio. Se trata de un libro que sobresale por sus aportaciones y originalidad en el ámbito de las relaciones México-estadounidenses y en la trayectoria profesional de Matías Romero. Los contenidos y los temas. Los contenidos y los temas realmente son variados. Creo que vemos a un Matías Romero que lo mismo, ¿sí? Elabora tratados, ¿sí? Y alude al uso de la doctrina Monroe y se la pasa escribiendo a un Matías Romero que se forja y se interesa en defender el interés de la nación, ¿no? En ese sentido, a lo largo de las páginas se va reflexionando acerca de los factores que posibilitan la permanencia, el desarrollo y el ascenso dentro del andamiaje político de Matías Romero, que lo van a convertir en, cito, el hombre de Juárez en Washington. Sobre este particular, es relevante mencionar que el texto, escrito por Marcela Terrazas, va a plantear y responder preguntas referentes al patronazgo, a las redes, al compadrazgo que ya hicimos alusión anteriormente y sobre todo a la disciplina y al talento de Romero y sus relaciones con miembros de la élite económica y política de México y de Estados Unidos. De acuerdo a Marcela Terrazas, las circunstancias de la intervención francesa y de la guerra civil estadounidense le van a permitir a Romero tener una perspectiva binacional de lo que estaba en juego y del riesgo a la soberanía nacional de tratados tan fuertes y complicados como el McLean Ocampo o el Corwin Doblado, así como de los peligros en ciernes para México del conflicto que se estaba desarrollando en Estados Unidos, el conflicto bélico norte-sur y del establecimiento del imperio de Maximiliano en México. En este sentido, hay líneas del tiempo que se van trazando en el libro y nos van revelando a Romero como un político multifacético, un actor a través del cual es posible adentrarnos en las coyunturas de crisis en México y en Estados Unidos al tiempo de la guerra de secesión o la circunstancia de una casa dividida, como denominó Abraham Lincoln al conflicto norte-sur. El siguiente capítulo es de la autoría de Gerardo Gursa, quien también es coordinador de la obra aquí comentada, y alude al álgido periodo de 1861 a 1867, en el que Matías Romero, ¿sí?, estuvo abocado a implementar un proyecto de colonización con combatientes del Ejército de la Unión para reforzar al movimiento juarista y a la vez que este proyecto coadyuvase a la agricultura de exportación, es decir, atraer fuerza de trabajo de libertos a México. En este estudio, en este capítulo, Gursa devela los afanes de Matías Romero por lograr la reafirmación de la doctrina Monroe, así como por la obtención de recursos para lograr el fomento al desarrollo del país, presentándonos el perfil de un ministro, sí, todavía no embajador, conocedor de las instituciones y de la vida política estadounidense, que a la postre, con el ascenso de Díaz, va a llevar a la práctica todo ese cúmulo de conocimiento en su representatividad en Washington. Las páginas de este libro también nos transportan a los escenarios de Nueva York y a las gestiones de Romero ante los exiliados liberales mexicanos que por diversas razones vivieron en la Gran Manzana durante este trienio de 1864 a 1867. Este episodio se debe al trabajo de Ana Rosa Suárez, quien con una narrativa histórica excelente nos brinda otro perfil del quehacer diplomático de Romero. Cabe señalar que este capítulo se deriva mayormente del archivo personal de Romero aquí ya mencionado.
En el recorrido exiliar que nos brinda Ana Rosa, vemos que no fueron pocos los que salieron por la derrota de la causa republicana. En este sentido, se presentan nombres, apellidos, se señala su perfil político, sus profesiones, el estatus socioeconómico, los problemas de alojamiento y de empleo y cómo la mayoría de estos exiliados se ganaba la vida como mejor podía. Algunos pasaban penurias, hambre, frío, situación que los llevaba a solicitar el auxilio de Romero, cuya representatividad tampoco contaba con los medios pecuniarios para ayudar a esos connacionales en desgracia. La tarea de Romero de ayudar a estos exiliados no era menor. Se trataba de ejercer una diplomacia de supervivencia, como la denominó el historiador Paolo Riguzzi. Aún más, los mexicanos en el exilio, integrantes del Club Liberal, se van a contrapuntear y van a tener tensiones con Romero y le van a solicitar que gestione préstamos para que los apoye. En este mismo capítulo se ve cómo desde el exilio también el gobierno de Juárez era desafiado por el propio Santana, quien amenazaba con encabezar una revuelta en contra de Juárez y de Maximiliano y buscar el apoyo de los Estados Unidos. En esta situación fue calificada por Romero como antipatriótica. Y posteriormente va a haber la organización de otra expedición en contra del gobierno de Juárez, que es la de Jesús González Ortega, que había sido expresidente de la Suprema Corte y quien aspiraba a sustituir a Juárez en diciembre de 1865, fecha del fin del periodo presidencial del oaxaqueño. En esta situación, Romero tuvo que enfrentar a los exiliados enemigos del gobierno de Juárez y él logró de una manera favorable contrarrestar estos movimientos antijuaristas. Si las páginas de este libro nos resultan reveladoras, los capítulos siguientes abonan en la labor de Romero en el mundo de los negocios, en el ámbito de propuestas de fomento regional, quehacer encaminado a defender también el interés de la nación y, claro, su interés personal. Por ejemplo, el texto de Mónica Toussaint es muy aportativo y revelador también del potencial del archivo del personal de Romero, ya que aborda a este personaje en sus relaciones familiares, en los vínculos políticos y los nexos económicos a través de proyectos de fomento regional como la construcción de ferrocarriles, el cultivo de café y la explotación del añil. Mónica presenta a Romero como un acucioso investigador del potencial económico y como un divulgador de los saberes necesarios para transformar los suelos del sur de México en campos de cultivo de productos comerciales como el algodón, tabaco, café, nequén, hule, entre otros, mismos que estaban muy cotizados entre los consumidores nacionales y extranjeros. En este sentido, de la frontera sur, el libro nos va a transportar más allá del río Bravo, por lo que el capítulo de Octavio Herrera Pérez nos muestra la existencia de una zona franca en la frontera norte que va a generar problemas en la relación México-Estados Unidos, situación que va a llevar a don Matías Romero a utilizar el cabildeo y la prensa escrita para contrarrestar los embates de actores políticos estadounidenses que acusaban al gobierno mexicano de perjudicar el interés comercial por el copioso contrabando y la entrada de numerosos productos libres de arancel. De acuerdo con el texto de Herrera, Romero, ante la difusión de esta información negativa, con mucho conocimiento de causa, va a publicar estudios especializados que probaban que no había tal daño. Al contrario, las poblaciones fronterizas se beneficiaban de la zona libre. Dentro de este recorrido romeriano sigue el texto de Laura Muñoz.
en el que se evidencia el esfuerzo de Romero por conseguir que la legación mexicana en Washington pudiera tener, ¿sí?, y contar con un edificio digno y representativo de la importancia de México, por lo que se consideraba necesario construir una nueva edificación muy bien ubicada y que estuviera a la par de las otras representaciones diplomáticas en Washington. Para estas labores, Matías Romero se mostró muy diligente y Laura Muñoz, a través de documentación aportativa y relevante, va narrando cómo la legación toma forma y cómo se convierte, ¿sí?, esa casona con un salón de baile y con un centro de reuniones lleno de glamour en las reuniones de etiqueta, en la que participaba la oficialidad de Estados Unidos y los miembros de los cuerpos diplomáticos acreditados en Washington. Pero el aporte del texto de Laura no solamente nos brinda la faceta de Matías Romero, sino ahora visibiliza la presencia de su esposa, de Lucrecia Allen, quien va a ser todo un personaje junto con su mamá o la suegra de Romero, y que se van a tener nexos, redes, relaciones con los diferentes sectores, con la élite de Washington. Y en este sentido, Laura ubica al matrimonio Romero-Allen en su espacio y en los lugares de socialización. En este sentido, se logra, ¿sí?, a través de Romero, que se cuente con esa edificación decorosa. Por otra parte, la franja fronteriza norte y la complejidad de la administración de la justicia, así como el sistema consular porfirista, es abordado por María de Jesús Duarte, en cuyo capítulo se presenta al ministro Romero como el centinela y el protector de los derechos de los conciudadanos residentes en el exterior, y quien exigía a las autoridades de Estados Unidos el cumplimiento de las leyes para acusados y demandantes de origen mexicano. Romero se va a apoyar en los reportes consulares para llamar la atención del Departamento de Estado ante las fallas en la administración de justicia hacia los mexicanos, por lo que va a demandarles mayor cooperación de las autoridades estadounidenses, también para identificar y capturar a los que Romero consideraba malos mexicanos o a los opositores al régimen de Porfirio Díaz en territorio estadounidense. En este sentido, el capítulo va mostrando a Romero como un gestor, ¿sí?, y él va a lograr que algunos mexicanos acusados salgan airosos al enfrentar la hostilidad racial imperante en el sistema judicial de Estados Unidos, que conllevaba juicios parciales, a la vez que Romero denunciaba la práctica extrajudicial del linchamiento, que realmente estaba muy generalizado en el suroeste de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que Romero apoyaba a aquellos que se encontraban presos y que no eran juzgados de una manera adecuada, también Romero buscó el apoyo jurídico para asesorar a los cónsules para capturar y extraditar a los malos mexicanos por violar las leyes de Estados Unidos, al conspirar para derrocar al gobierno de México, como fue el caso de Catarino Garza, un personaje muy mencionado en la prensa y en las mañaneras del expresidente de México. Este personaje, Catarino Garza, sí, realmente fue ahora sacado así casi del olvido, pero no del olvido historiográfico. María de Jesús ya había hecho estudios en trabajos anteriores en los que señalaba el movimiento antiporfirista de Catarino Garza, y aquí lo vuelve a retomar. Bueno, siguiendo este recorrido, va a cerrar el conjunto de textos el trabajo de Paolo Riguzzi,
quien va a mostrar otra faceta de Matías Romero, y Paolo se va a centrar en el análisis del contenido y la recepción de un artículo escrito por don Matías en la revista North American Review sobre la función monetaria de la plata. Riguzzi va a ir siguiendo y va a ir rastreando las opiniones que se generaron sobre este tema entre diversos sectores políticos, que se va a adquirir un grado de tensión y de intensidad al realizarse un debate en torno a la política bimetalista, en donde unos favorecen la adopción del patrón oro y otros apoyaban la libre acuñación de la plata. Todo esto polarizado e intensificado en la coyuntura electoral de 1896. En este contexto electoral, diferentes actores sociales y políticos en Estados Unidos van a revivir el uso del término mexicanización o mexicanization para aludir a la inestabilidad política y financiera de México si se adoptaba el patrón plata. Este término, ¿sí?, también va a ser muy usado por los seguidores del patrón oro. Al recurrir a esta semántica peyorativa, van a alertar sobre la inferioridad del vecino del sur. En este sentido, la intencionalidad del artículo de Romero era refutar y combatir estos estereotipos que impedían forjar una relación más estable. Riguzzi también destaca que Romero, mediante su obra escrita, periodística, conferencias y vínculos personales, se va a enfocar en promover la imagen de México como un país en las vías del progreso y la modernidad, vinculándola estrechamente con las cuestiones internas estadounidenses, con el objetivo de influir en favor de México. De esta manera, el propio Romero, citado por Riguzzi, afirmaba que para él era muy importante seguir en su cruzada periodística con la intención de buscar o lograr un contrapeso informativo ante la difusión de noticias incorrectas o falseadas sobre las condiciones de México entre la opinión pública de Estados Unidos. Sobre este cierre del libro, ¿sí?, finalmente yo concluyo señalando que el texto cumple con creces en señalar, en mostrar a Matías Romero como un constructor, ¿sí?, de la relación binacional de México, y realmente cada uno de los trabajos va mostrando nuevas vetas, nuevos derroteros que pueden seguirse para ahondar en la vida de Romero y en las aportaciones que él deja. Porque la vida de Romero y sus habilidades son como en la actualidad constituyen un gran reto en la órbita diplomática, para ver qué actor diplomático va a defender con el celo, con la dignidad, el interés nacional ante el gobierno que se avecina a partir del 20 de enero en Washington. Creo que hacen falta personajes con estas capacidades y estas habilidades para representar a México y defender el interés de la nación. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Y yo quiero preguntar, ¿Matías Romero estaba al frente de la embajada, bueno, de la misión diplomática cuando se hizo el tratado Maclean Ocampo? ¿O fue previo el tratado? El tratado es en 1859 y ahí es cuando apenas a él lo nombran como secretario. El ministro en ese momento es José María Mata. Sí le toca a Romero estar en Estados Unidos cuando se está discutiendo, y le toca, igual participar en algunos esfuerzos que se estaban haciendo para darle difusión positiva y con el deseo de que se aprobara.
Sí, de que se aprobara. Sí, ese era el gobierno de Juárez quería que se aprobara porque significaba auxilio económico. Pero no, él no estaba como ministro, no estaba. No, claro, sí. Y de hecho, eso es interesante, él no opina sobre el tratado en ese momento porque pues ahí sí está un poquito como apenas empezando, pero más tarde en su vida sí deja muy claro que él siempre consideró que ese tratado era sumamente negativo para México y que hubiera sido una tragedia si se hubiera aprobado. Entonces, pero no estaba en posición de opinar mucho cuando apenas estaba aprobando. ¿Qué era de Manuel Romero Rubio? ¿Tenía parentesco? ¿El suegro de Porfirio? Por ahí hay un historiador que comete el error de decir que es su suegro. Pero no, pero que yo sepa, digo, de eso sí estoy seguro que no. Y que yo sepa no hay parentesco. Referente a la pregunta que has realizado sobre lo del tratado, en el libro, sobre todo en el texto de Marcela Terrazas, se hace alusión a estas opiniones que a la postre va a brindar Romero sobre estos tratados. ¿Sí? Por eso me parece importante y recomiendo ampliamente la lectura porque estos documentos brindan nuevas luces sobre el pensar y los objetivos que tenía Romero en cuestiones de la política exterior. Bueno, primero que nada, buenas tardes, muy buena presentación, su libro parece muy interesante. Sabiendo la importancia que tiene Matías Romero específicamente en el campo diplomático, ¿no? Que la escuela incluso de diplomáticos mexicanos lleva su nombre y específicamente en el caso de Estados Unidos, sabiendo que es sede de la mayor cantidad de consulados y justo como mencionabas, la entrada del presidente Donald Trump. Entonces, ¿qué lecciones de este gran personaje podemos aprender para la nueva política exterior mexicana en base a Estados Unidos? A ver, yo quiero mencionar algunas cosas. De hecho, a mí siempre me han dicho que tengo el problema de que me enamoro de mis personajes y pues sí, de Romero también es uno de mis grandes amores. La tesis doctoral la hice sobre precisamente la negociación del Tratado de Límites con Guatemala y me di cuenta de que Romero sí tenía esta habilidad, por un lado, de tratar de negociar con otros, podía acuerpar, agrupar, etcétera, pero al final él tenía un objetivo siempre muy claro y él sabía a dónde iba. Les daba un poco, diríamos ahora, el avión, haciéndoles creer que iban a obtener ciertos beneficios. Por ejemplo, cuando justo Rufino Barrios llega a Washington a negociar con Romero, lo que consigue, si uno ve la correspondencia oficial, se ve nada más el tema de vamos a negociar el tratado y los memorándums y todas esas cosas, pero cuando ves la personal, Romero está diciendo que le va a regalar un piano a Matías Romero para tratar de acercarlo a esta negociación porque ellos ya no eran amigos en ese entonces. O el uso que se ha mencionado varias veces, el uso de la prensa. Todo cómo era no solo la relación diplomática y las reuniones bilaterales, sino también cómo a través de la prensa Romero difundía la postura de México y hacía cambiar de opinión a personas que a lo mejor estaban digamos, en una postura y cambiaban de opinión. Porque hay que recordar que cuando decimos Estados Unidos, no es una sola cosa, es una
pluralidad de opiniones, lo que hay en el Congreso, lo que hay en las cuestiones regionales, locales, etcétera. Y Romero era muy claro en conocer qué estaba pasando en Estados Unidos. Y creo que eso es algo que nos deja como una lección. Quien esté a cargo de la política exterior de México y quien esté a cargo de nuestra representación en Estados Unidos debe conocer, saber qué pasa, quiénes son estos actores regionales, qué intereses económicos hay detrás de la política exterior, qué intereses no solo tiene el presidente Trump de correr a los migrantes, por ejemplo, sino también ver qué otro tipo de apoyos puedes gestionar más allá de esa cabeza que es la cabeza presidencial, porque hay una serie de pesos y contrapesos que en la política exterior definen hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces yo creo que espero que Juan Ramón de la Fuente tenga la capacidad para finalmente sí tener a alguien que de alguna manera pueda avanzar en esta relación que ha sido una relación muy cercana y muy de dependencia, pero en la cual también finalmente, como decía Rosario, tenemos que defender nuestra dignidad y nuestra soberanía. Gustavo Iruega siempre citaba y decía, nosotros tenemos que participar en la política exterior con interés y compromiso, y eso es algo que en este momento nos interesa mucho. Eso es lo que yo veo. Gracias. Yo me quedé súper sorprendida que a los 25 años ya tenía así todo este bagaje diplomático para hacer esas cosas. Entonces me quedé pensando justo cómo es que se obtenía en esa época las herramientas de diplomacia. O sea, pienso que en la actualidad necesitas incluso conocimiento como de derecho internacional, ¿no? Y entonces, pues no sé, en una época donde México no estaba tan conectado, donde además la comunicación por medio de cartas, o sea, me lo imagino súper lento, ¿no? Todas estas negociaciones y que además quién sabe si el correo realmente llega y así, o sea, ¿cómo es que llega a ser? O sea, como que en mi cabeza no entra este personaje tan grande y como que la época, la conexión, o sea, ¿cómo se llena ese vacío, pues? Bueno, justo el primer capítulo del libro de Marcela Terrazas trata de responder un poco esa pregunta, ¿no? Así como de cómo es posible que un jovencito se haya convertido en esta figura tan importante, en el hombre indispensable de Juárez en Washington, etcétera. Igual un jovencito de 23, 25 años. Y lo que ella encuentra es una combinación de factores. Uno es estas redes que tenía él de apoyo en México y de patronazgo y de confianza con Juárez y con un círculo de liberales muy poderoso que pues sí lo impulsaron y le tuvieron confianza. La otra es que sí era muy hábil, era muy trabajador, muy sensato, y aprendió muy rápido, entonces sí tenía como una gran habilidad y eso lo demostró. Y la otra fue también pues la coyuntura, fue alguien que creció con el problema que le echaron encima. Cualquier joven o incluso no tan joven se hubiera hecho chico ante el tamaño de la responsabilidad que tuvo que afrontar para defender los intereses del gobierno liberal en un momento en el que México estaba dividido, con una invasión, sin un centavo, en fin, era una situación muy, muy complicada. Y Romero a lo mejor también, a lo mejor en eso le ayudó la juventud. Cuando uno es joven, pues sí dice así como de, yo sí puedo. Y yo creo que él sí, en fin, no se arredró ante el tamaño del reto y bueno, y salió, lo hizo muy bien. Yo creo que esas tres cuestiones que reitero, las señala muy bien y las explica Marcela Terrazas, tienen mucho que ver. Pero sí hay un factor personal ahí importante. Era alguien muy trabajador, con mucha claridad y con mucha madurez y sensatez para la edad que tenía, ¿no? Entonces sí. Y era abogado también. Sí, era abogado. Pero quería nada más agregar una cosa en esto que comentas en estas épocas en que mandaban la carta y a ver cuándo llega y luego recibían, etcétera.
precisamente tenían una parte de la actividad diplomática, incluso hoy en día que tenemos esta comunicación inmediata, pero es también las decisiones que tiene que tomar un diplomático en momentos de crisis, ¿sí? Lo hemos visto en lugares como en Afganistán, como en Ucrania, sacando ahora a la gente en medio de la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte, Romero verdaderamente sí tenía como un talento para eso y era muy hábil con las cosas. Cuando se negocia el conflicto de límites México-Guatemala, Ignacio Mariscal, que era el secretario de Relaciones, le manda una instrucción clara de no te metas en problemas, no negocies lo que estás haciendo, y Romero dice, no me llegó el memorándum. Se tardó en llegar, es como nosotros decimos, no llegó el mail. Entonces era una manera también de aprovechar y jugar con la manera en que las posiciones que tenía el secretario Mariscal con la postura que él veía desde Estados Unidos y lo que él quería hacer en Estados Unidos para avanzar en la negociación. Entonces, incluso este tipo de cuestiones sabía manejarlas muy bien. Sí, solamente agregar a la pregunta acerca de qué se necesita o cómo le hacemos para clonar a Romero de alguna forma en el presente. Quería agregar la coordinación entre la red consular que crece a medida que aumenta la población de mexicanos en Estados Unidos. Inicia con, creo que eran, no sé, como 15 consulados, viceconsulados, y para fines de 1880 ya había 20 consulados, muy estratégicamente localizados a lo largo de la franja México-Estados Unidos. Entonces también aquí vemos a un Romero muy activo, tomando decisiones sin esperar la correspondencia o el visto bueno de México, y en muchos casos también pagando de su propio bolsillo a abogados estadounidenses para agilizar o examinar alguno de los casos legales de algunos connacionales. Entonces creo que aquí hay entre otras cosas, dos puntos importantes. Esta coordinación, era el aparato consular muy compacto, muy interconectado, con un embajador que presionaba en Washington, que no esperaba el visto bueno de Mariscal, y que empujaba esta parte de que México debería ensanchar el presupuesto de los consulados para contratar abogados estadounidenses que defendieran a los mexicanos. Entonces es todo un entramado que haría falta tener súper en cuenta en lo que estamos temiendo que se avecina. Y bueno, el conocimiento de las leyes norteamericanas, que es súper importante, y que, bueno, aquí nuevamente el embajador Romero va a ser un punto muy importante, porque también lo que se apuntaba de la prensa escribiendo es: necesitamos un embajador que esté en todos lados, batallando o tratando de desmitificar esos estereotipos acerca de la comunidad mexicana y del país también. Bueno, pues muchas gracias por el comentario, María de Jesús. María de Jesús Duarte también es autora de un capítulo en el libro, justamente un capítulo sobre el fortalecimiento y ensanchamiento de la red consular para la protección de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Perdón. También tenemos aquí la presencia de Laura Muñoz, quien también es claro que sí. No, pensé que había dicho algo indebido o algo así. Pero bueno, Laura Muñoz colabora con un capítulo interesantísimo sobre el papel de Lucrecia Allen, la esposa de Matías Romero, quien era estadounidense
y que se convierte también en en un personaje importante en los círculos oficiales de Washington, con todos estos banquetes, fiestas, bailes que daban, y bueno, pues es como una mancuerna que hace ella con Romero para propiciar condiciones favorables para una reputación más favorable de México, tener una legación más lujosa, más adecuada, que pueda competir, etcétera. Entonces, pues muchas gracias también a las dos por su asistencia, y adelante. Quería nada más comentar algo sobre la cuestión consular, que precisamente durante años, una vez que se constituyó ya el Servicio Exterior Mexicano, etcétera, tiene dos ramas: la rama diplomática, que es donde están los embajadores, y la rama consular. Y tradicionalmente, aunque no se dice, pero sí se dice, que la rama consular se ha visto siempre como algo menor, como algo secundario. Y a mí me parece una muy buena señal por parte de Juan Ramón de la Fuente, que lo primero que hizo al entrar a la Secretaría fue decir: vamos a reforzar la rama consular y le vamos a dar el nivel que merece. Y creo que eso es algo bien, bien importante en el México de hoy y precisamente en nuestra política tan cercana con Estados Unidos. Creo que eso va a ser algo que va a definir mucho hacia dónde vamos con todo lo que está pasando en Estados Unidos, tanto con los mexicanos allá como también con otro tipo de migrantes. Y muy rápidamente nada más agregar algo interesante que se ve justo en estos dos capítulos, el de la construcción de una nueva legación más lujosa, más adecuada, y también en la ampliación de la red consular. Se ve también el crecimiento de las capacidades del Estado mexicano ya en las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Y eso también es un proceso que le toca al mismo Romero vivir. Romero empieza justo cuando no hay un solo centavo en la tesorería, cuando tiene que funcionar en condiciones muy precarias, sin recibir dinero, ni siquiera para pagar artículos en la prensa, o a veces ni siquiera sus sueldos llegan a tiempo. Y aunque el dinero a México nunca le sobró, pero sí, con el avance de las décadas, sí llega un punto en el que hay la capacidad, pues eso, de pagar oficinas consulares, de comprar una buena casa para la legación. En fin, también se ve en la trayectoria diplomática de Romero, se observa también el crecimiento de las capacidades del Estado mexicano o del gobierno mexicano en la medida en la que avanza el siglo XIX, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, agradezco muchísimo su asistencia y también agradezco la participación de nuestros maravillosos presentadores. Y pues el instituto les extiende una cordial invitación para asistir a las presentaciones que tiene preparadas el día de mañana. Asimismo, si desean pasar a recorrer el stand, que tiene a la venta diversas publicaciones institucionales, que por cierto, ahorita las novedades tienen el 30% de descuento por si alguien está interesado en adquirir un libro. Muchísimas gracias.